Vivimos en una de las ciudades principales de México y la movilidad se convierte en una pieza clave para todo ciudadano. Es decir, necesitamos trasladarnos de un punto a otro como parte de nuestra rutina para realizar cualquier actividad diaria. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos experimentado algún conflicto o estrés en las vialidades mientras nos trasladamos a la casa, al trabajo o a cualquier lugar? O también incluso pensemos, ¿alguna vez hemos contado el número de accidentes viales que hemos visto en estos traslados mientras vamos de un punto a otro? ¿Son muchos? ¿Son pocos? O simplemente el saber que tenemos que manejar nos genera un sentimiento negativo. Si te sentiste identificado con estas preguntas y planteamientos, déjame decirte que no estás solo. Es un sentimiento compartido que vivimos los conductores neoloneses día con día. ¿Pero por qué sucede esto? Mi nombre es Aida Zárate, formo parte de una asociación civil llamada Hagámoslo Bien y en esta plática te contaré sobre la realidad que vivimos en nuestras calles y el por qué es urgente iniciar el cambio. En Nuevo León nos caracterizamos por ser los primeros lugares en muchos temas. Por ejemplo, nos gusta liderar en la industria del país o incluso nos encanta tener la mejor afición. Podría decirse que somos un poco competitivos. Y esta competitividad también la podemos presenciar en las calles. Simplemente pensemos o visualicemos cuando estamos en alguna avenida o en alguna vialidad, el cómo a veces incluso se vuelve esa lucha de ver quién llega primero o quién maneja más rápido para llegar a su destino. Tal vez lo podemos interpretar precisamente en eso, que somos los neoloneses, somos competitivos y que nos gusta ser primero en todo. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de estos actos, enfocado principalmente a la vialidad? ¿Qué sucede cuando nos volvemos así de competitivos en las calles? ¿Sucede algo bueno? Pues alguna vez te has preguntado, ¿cuántos incidentes viales ocurren en Nuevo León en un día? ¿Te imaginas cuántos son? ¿10? ¿Acaso son 50? ¿Acaso 130? Pues según los datos de la INEGI, en promedio al día se presentan 200 incidentes viales en el estado. ¿Nos puede sorprender esta cifra? Y además si lo ligamos con esta necesidad de siempre llegar primero y de aumentar esa velocidad para llegar a nuestro destino primero que nadie. Pues bueno, la realidad es que sí es un número preocupante. Y más si lo podemos contrastar con los números de otros estados. Porque ahora sí, les pregunto nuevamente, ¿cuál es el estado que se imagina que tiene el mayor número de incidentes viales? ¿Acaso es la Ciudad de México? ¿O se imaginan que es el Estado de México? ¿O acaso pudiera ser Jalisco? ¿Cuál se imaginan ustedes? Si tu respuesta fue alguno de estos estados, temo decepcionarte, pero la realidad es que es Nuevo León quien lidera estos accidentes en todo el país. Y definitivamente es algo de lo que no deberíamos sentirnos orgullosos. Para que entren en contexto y se den una idea de la gravedad del problema, en promedio al día en el país ocurren alrededor de 900 accidentes. Y nosotros nos estamos generando 208 en promedio al día. Entonces, si hacemos cuentas, alrededor nos estamos llevando casi una quinta parte de esta problemática del país. ¿Nos deberíamos de sentir orgullosos por este número? Pues la realidad es que no. ¿Y por qué sucede esto? Creo que a veces siempre pensamos o normalmente lo relacionamos a que si un estado tiene mayor población, como lo es la Ciudad de México, como es el Estado de México, y que hay más coches coexistiendo en las vialidades, pues va a tender a que ahí, por ende, van a ser o se van a presentar más accidentes. Sin embargo, pues en el caso de Nuevo León no sucede esto. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de población que existe en estos estados y tampoco el parque vehicular. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué si en Nuevo León somos menos, hay menos coches, por qué estamos chocando más o por qué se están generando estas problemáticas?
Y por otra parte, algo que también es alarmante y que es importante que identifiquemos es precisamente el número de siniestros y el número de personas lesionadas a causa de un accidente vial. ¿Qué sucede aquí? Pues no solamente es la cifra o el indicador, ni tampoco es la pérdida material de algún coche, de algún vehículo, sino que, pues bueno, la vida de las personas está en riesgo, no solamente la tuya si tú eres el conductor, sino también pensar en quienes van contigo en el coche o incluso los peatones y ciclistas que coexisten contigo en la vialidad. Y también estas lesiones que se pueden generar de estas personas de, ok, tuviste, digamos, la fortuna de no fallecer en este accidente, que no fuera fatal. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues sí quedan estas lesiones que pueden ser de por vida y que a veces no se pueda tener esa solución simplemente por algún descuido o algún accidente generado en la vialidad. Eso es lo que realmente preocupa. Pero ¿por qué cuando salimos a la calle, cuando tomamos el volante, cuando decidimos trasladarnos, no pensamos en esto? Creo que es algo que ya lo damos por automático, que pensamos que no nos va a pasar nada, que pensamos que porque el coche tiene un cinturón de seguridad estamos protegidos, pero la realidad es que hay muchas cosas más que involucran el manejar un vehículo y no solamente es el que sepas prenderlo y poderle dar. Eso es algo de lo que tenemos que estar muy conscientes de ello. Pero entonces, ¿por qué tenemos un problema en nuestras calles, en nuestras vialidades en Nuevo León? Bueno, pues existen una serie de factores que pueden afectar el desempeño de un conductor al volante. Y esto incluye, por una parte, la educación vial. Pensemos en cómo aprendimos a manejar. ¿Fuimos acaso a alguna escuela donde nos enseñaron precisamente las reglas, todo el reglamento de tránsito, el cómo manejar correctamente y el por qué debemos de hacerlo de tal forma? ¿O simplemente algún familiar al momento de que cumplíamos nuestra mayoría de edad decidieron enseñarnos para poder así sacar nuestra licencia? ¿Acaso fue en alguna u otra? ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo que caracteriza a cada una de estas situaciones? Pues bueno, estas dos cuestiones hacen la diferencia y el aprender en uno u otro sí marca también la calidad o la forma en que tú vas a conducir diariamente. ¿Por qué? Porque, bueno, no porque digamos que si algún familiar te enseñó, no lo ha hecho con la mejor disposición y con la mejor intención de enseñarte todo lo que sepa. No se trata de eso. Creo que si estás manejando es porque realmente lo aprendiste bien. Sin embargo, la educación vial y el conducir no solamente involucra el prender tu coche y empezar a manejar, sino que hay otros cuestionamientos de el entender también por qué existe un reglamento de tránsito, por qué existen los señalamientos y el por qué tienes que manejar de cierta forma. Y que eso es algo que nos enseñan en una escuela especializada de manejo. Esto es precisamente para que nos enseñen y nos eduquen a cómo seguir esas reglas y cómo entender el por qué lo debemos realizar. ¿Ok? Y precisamente hablando de reglamento de tránsito, ese se convierte en un segundo elemento. Un factor importante es que toda esta reglamentación, que todas estas reglas de la vialidad, no basta con que solamente cada municipio o el estado marque ese lineamiento general de cuál es el límite de velocidad, cuáles son todos los criterios que debe tener un conductor para poder salir a la calle, etcétera. Que no basta que solamente lo tengamos ahí en papel muy bonito, que lo aprendamos para nuestro examen de sacar la licencia de conducir y que después se nos olvide. Ese no tampoco es el punto, sino que sí es muy importante y necesario que por una parte las autoridades también verifiquen que estas reglas se estén llevando a cabo por cada uno de los conductores y que eso va a permitir mayor seguridad en las vialidades. ¿Por qué? Porque tenemos que reforzar que alguien nos diga también que hay una consecuencia de si no seguimos las indicaciones o las reglas.
Y también otro punto y que consideramos que es de los más importantes, más relevantes, es que nosotros como conductores, como peatones o ciclistas, entendamos que estas reglas de tránsito se definieron y se implementan con el objetivo de salvar vidas. No están ahí para regañarnos, no están ahí para limitarnos, no se definen estas reglas para simplemente no dejarnos ser y multarnos, o que para que el municipio decida recaudar fondos con eso. No, simplemente que todas estas reglas tienen un estudio previo, tienen un porqué, y es importante que nosotros entendamos que el objetivo principal es precisamente eso, salvar vidas. Y que en ocasiones nosotros tenemos esa percepción, sobre todo de quienes ejecutan estas reglas, que son las autoridades como los policías de tránsito, etcétera, o el municipio incluso, que tenemos esa idea de que ellos están ahí como los villanos detrás de nosotros para ver cuándo lo vamos a hacer mal y castigarnos. Pero la realidad es que es totalmente lo contrario. Estas reglas están para salvarnos, ¿ok? Y es difícil ver esta otra parte del contexto de decir, ok, esto está por mi bien y no para perjudicarme. A veces es difícil ser un poco autocrítico en este sentido, de también reconocer las cosas que no hacemos bien al volante. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque así me lo enseñaron, porque todo mundo lo hace. Creo que esas son las excusas que siempre encontramos para no seguir estas reglas por algún beneficio propio, y no lo pensamos en el beneficio común. Y por último, el último elemento que también define o marca la calidad o la forma en que cada conductor va desarrollándose o va conduciendo en las vialidades es el factor que principalmente recae en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese es lo que la conducta que nosotros tenemos al momento de conducir, y que es precisamente la cultura vial. ¿Pero qué es cultura vial o cómo podemos identificarla? La cultura vial la podemos encontrar en la experiencia de la movilidad en las calles. Es decir, pensemos si disfrutamos manejar o si nos molesta que tengamos que ir o conducir de un punto a otro. Lo que les planteaba al principio, de que en verdad me genera estrés salir a las vialidades, de verdad quiero salir de un punto a otro para ver si me encuentro con alguien que me va a generar algún cierto tipo de estrés porque no conduce correctamente y porque no fue cortés. Eso es precisamente lo que define cultura vial. ¿Acaso tenemos cultura vial en Nuevo León? Pues al ver los indicadores y las experiencias que hemos recogido a lo largo de este programa en Hagámoslo Bien, nos damos cuenta que hace mucha falta tener cultura vial para mejorar precisamente las experiencias en las vialidades, y también eso conlleva a salvar estas vidas. ¿Qué son las vialidades? O a veces pensamos, bueno, las vialidades solamente las utilizamos para trasladarnos y para manejar, y que solamente pensamos que son para nosotros los conductores, pero la realidad es que las vialidades son un espacio definido y delimitado para la movilidad de diferentes actores, no solamente los conductores, sino también están los peatones, los ciclistas, que están coexistiendo con nosotros y que todos tenemos que seguir estas reglas de tránsito y de movilidad. Y que usamos estas vialidades para un fin en específico, que es precisamente transitarlas para llegar a nuestro destino, ¿sí? Y nosotros coexistimos diariamente con estos actores. Todos los días tenemos que llegar a nuestra casa en caso de que tengamos que ir a la oficina, después hacer nuestros pendientes, nuestras vueltas. El punto es que siempre estamos coexistiendo en nuestra vialidad para la rutina diaria. Y es necesario que tengamos esa conciencia de que cada uno de estos actores, ya sea el peatón, el automovilista o el ciclista, estén conscientes de que deben de seguir estas reglas para así poder prevenir riesgos de accidentes. Y eso es lo que marca o lo que hace la diferencia en la cultura vial, de saber si una sociedad está actuando con esta cultura vial o si de plano le hace falta. En caso de Nuevo León, nos hace falta promover y fortalecer más la cultura vial.
Entonces, bueno, en Nuevo León nos hace falta esta cultura vial, pero ¿qué implica el que no tengamos esta cultura vial? Pues simplemente es el no seguimiento de las reglas definidas de tránsito que van ligadas a estos malos hábitos que tenemos como tanto conductores como peatones y como ciclistas. Que en el caso de los conductores, las fallas o las faltas más comunes que podemos encontrar son el manejar con exceso de velocidad, el usar teléfonos celulares mientras conducimos, o incluso los peatones también cuando van con su teléfono celular y van distraídos. Estos son ejemplos de acciones comunes que vemos día a día y que precisamente van del lado opuesto de promover una cultura vial en las calles. Y tal pareciera que siempre tenemos prisa de llegar, que queremos aprovechar ese tiempo perdido en el tráfico, que lo vemos como ese tiempo muerto, donde si vamos a estar media hora a vuelta de rueda, que lo podemos utilizar para hacer otra cosa, que podemos atender esa llamada urgente, que podemos ver esos pendientes de trabajo. ¿Por qué? Porque también consideramos que podemos hacer todo y que lo podemos lograr, somos multiusos y que somos capaces de realizarlo. Y pues la realidad es que esa capacidad de multiusos o multitask, que queremos hacer todo a la vez, no necesariamente es lo más óptimo al momento de conducir, porque te genera esas distracciones y es cuando te vuelves más vulnerable. ¿Por qué? Porque tu atención no está presente en el volante y en una situación de riesgo o de accidente. Tu cerebro no tiene esa capacidad de responder, o tu cuerpo de responder a eso. Entonces sí es muy importante que veamos estos factores que día a día son muy comunes, que lo vemos algo ya como cotidiano de ver a un conductor hablando por teléfono, etcétera, pero que la realidad es lo que ha afectado y que ha ido en incremento con estos accidentes. Sin embargo, en el contexto de esta realidad, en donde nos enfocamos en el bien propio, donde solamente estoy pensando en mi tiempo, en mi espacio, en mis necesidades, y que por eso realizo estas actividades aunque vaya al volante, o que no respeto al peatón porque considero que yo como conductor tengo esa prioridad por tener el coche, o todo ese bien individual que lo dejamos por encima al bien común, es lo que también nos va afectando y no nos va permitiendo el poder generar estos cambios que tanto se necesitan de la cultura vial. Y aparte que en esa individualidad y en esa concentración de lo privado, de lo mío, tampoco somos conscientes de la fragilidad y vulnerabilidad humana. Es decir, pensamos que con ese vehículo que traemos, que al estar en un coche, que como no estamos caminando, no somos peatones, y que estamos en ese coche, nos va a prevenir y a salvar de cualquier accidente. Sin embargo, tampoco somos conscientes de que si vamos a más de 100 kilómetros por hora, aunque tengamos este coche con bolsas de aire, con un cinturón de seguridad, pues no están diseñados para ir a esas velocidades e impactarse a esas velocidades. Entonces es aquí donde entran esas situaciones donde aumentan este número de accidentes por la velocidad, por esa inconsciencia de pensar que nos vamos a salvar en cualquier impacto. Y esto es precisamente la irresponsabilidad que tenemos a veces de los conductores, en donde no vemos como más allá de lo que sucede. Pensamos que por ser un coche nuevo, que por tener esas condiciones, que porque tenemos vialidades que permiten que vayamos rápido, lo podemos hacer. Sin embargo, no vemos más allá de estos riesgos y las consecuencias de estos actos, ¿cierto? Y que a veces no solamente nos afectan a nosotros, sino que terminamos afectando a alguien más. Y por otra parte, tampoco no vemos esa obligación de educarnos en estos temas viales. No leemos el reglamento, entonces no sabemos quién tiene esas prioridades en la vialidad, a cuánta velocidad es lo ideal que tenemos que ir, etcétera. Entonces, todos estos factores que ya se unen y al momento de un accidente es donde se genera pues ahí ese caos y esa fatalidad. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a las muertes por incidentes viales como una epidemia a nivel mundial.
debido a que ha ido en aumento este tipo de muertes y ya son más cotidianas. Y esto que está sucediendo, pues evidentemente está afectando a la población. Y al hablar también de la vialidad, ¿quiénes son los más vulnerables? Pues evidentemente los más vulnerables son los peatones, los ciclistas, los cuales no tienen una protección que amortigüe el impacto, que amortigüe el golpe que puedan recibir y que por eso estos accidentes cuando involucran a estos actores pues se convierten o suelen ser más fatales y que llegan a la muerte. Y que si ya lo acoplamos o nos vamos en específico a las cifras en Nuevo León, según la INEGI, en el 2018 murieron alrededor de 600 personas por accidentes viales. Que a lo mejor si lo vemos como el número aislado, podemos pensar que 600 no son tantas personas, pero por ser accidentes viales y ser durante un año, es una cantidad muy significativa. Y como les mencionaba, también es las consecuencias de estos malos hábitos al volante no solamente quedan en esa pérdida material o en esa muerte de la persona que venía conduciendo, o que a veces ni siquiera es la persona que conduce la que fallece, sino los pasajeros que van con ellos. ¿Qué sucede ahí? No solamente queda en eso, sino que también incluyen las lesiones en los sobrevivientes de un hecho de tránsito. En el 2018, en Nuevo León, 9.593 personas resultaron gravemente heridas a consecuencia de un accidente vial. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estas personas quedan vulnerables porque algunos ya no pueden trabajar, algunos quedan inhabilitados de poder hacer ciertas actividades y su vida se transforma completamente. Los distractores al volante son muy comunes hoy en día, principalmente el uso del celular mientras conducimos, que vamos realizando llamadas o incluso hasta mandar mensajes de texto. Distraer nuestra atención mientras manejamos, aunque sea por un lapso de 2 segundos, aumenta 20 veces la posibilidad de involucrarte en un accidente vial. Entonces es importante que midamos y que pensemos, ¿es realmente importante enviar ese mensaje en ese momento? ¿Necesito estar haciendo lo que estoy haciendo con el celular o distrayéndome, pintándome en el volante? Hacer la cantidad de sinfín de actividades, hacemos de todo menos cuidar el volante? En realidad vale la pena esta distracción, el poner en riesgo tu vida para poder mantenerte o aprovechar el tiempo mientras manejas. Es importante que nos quedemos con esa reflexión. ¿Por qué? Porque estos distractores van en aumento y con esta tecnología pues es una tendencia en donde se vuelve más riesgoso el contar con estos dispositivos, a pesar de que tengamos en manos libres, a pesar de que tengamos soportes o estas herramientas que te permitan tener el celular a la mano, porque a veces es necesario, pero que es también buscar las formas de cómo evitar esas distracciones y así los riesgos disminuirían. Y ante esta problemática de esta falta de cultura vial en el Estado, ¿cómo puedo aportar a la solución? ¿Cómo podemos iniciar este cambio para mejorar, pues digamos, no solamente en indicadores y en números, sino también nuestra calidad de vida en las vialidades? Pues lo primero que podemos hacer es reconocer que tenemos un problema como sociedad y que es urgente cambiarlo. Necesitamos ser autocríticos e identificar esos malos hábitos que tenemos al volante. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil identificar cuando alguien está manejando mal, cuando fue el otro el que no cerró el coche, cuando no usó la direccional, cuando el otro chocó porque no hizo esto, pero cuando lo hacemos nosotros, ahí siempre es donde buscamos las justificaciones. Entonces es muy importante, así como vemos los errores de los demás, identificar cuáles son nuestros malos hábitos. Y también podemos y necesitamos reconocer que tú y los que están alrededor tuyo pueden ser parte de la solución. No es necesario que esperemos que el otro cambie para iniciar, no es necesario que venga gobierno o las autoridades y nos digan qué es lo que tenemos que hacer para cambiar. No, el cambio inicia en nosotros mismos y podemos irlo cambiando de poco a poco. Entonces, este cambio va encaminado en ser conscientes de que toda acción que yo realizo
va a tener consecuencias tanto positivas como negativas hacia el otro actor con el que estamos coexistiendo, ya sea otro conductor, ya sea un peatón o ya sea un ciclista. Todo lo que yo realizo tiene una consecuencia. Entonces, si yo sigo las reglas y voy bien al volante, puedo ir contagiando a los demás. Pero si yo soy el que va generando esos malos hábitos, que voy rápido, pues ya también vas contagiando de esa negatividad o de ese estrés, o le causaste estrés a alguien más, y eso va afectando también nuestra calidad de vida. Pensemos en cómo llegamos de un lugar a otro, a veces hasta cansados y estresados por todo lo que tuvimos que pasar en una vialidad. Entonces aquí la medida o lo importante, lo necesario es el respeto, no solamente hacia la regla de tránsito, sino también el respeto hacia el otro actor, así con los que estamos coexistiendo. El no tener esa idea que solamente mi visión o solamente mis necesidades son importantes, sino que también debo de pensar en el bien del otro. Y que eso es la clave o es lo necesario para tener estas vialidades seguras y poder prevenir estos accidentes. La seguridad vial es un tema que debemos trabajar todos en conjunto, tanto la sociedad como las autoridades. Es una responsabilidad compartida. Es decir, no podemos culpar siempre de todo a las autoridades, sino que nosotros también como ciudadanos debemos ver en qué estamos fallando o qué estamos haciendo mal. La labor de los gobiernos y las autoridades es asegurar que estas reglas de tránsito sean claras y que se apliquen a todos por igual. Mientras que nuestra obligación como ciudadanos y actores de las vialidades es seguir al pie de la letra los reglamentos de tránsito, de tal forma a estar seguros en las vialidades. Eso es muy importante. El cambio inicia en uno mismo y cambiar de hábitos sí es posible. Y bajo esta premisa de que cambiar de hábitos sí es posible y que el cambio empieza en nosotros mismos, es por eso que nace una iniciativa ciudadana llamada Bien al Volante, la cual es liderada por la asociación Hagámoslo Bien, el cual esta iniciativa tiene el objetivo de promover cultura vial en Nuevo León para salvar vidas. Esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos como ese jaloncito de orejas, necesitamos que alguien nos diga, ok, sí necesitamos este cambio para poderlo empezar y que nos planteen cómo podemos solucionarlo, ¿no? A veces estamos tan inmersos en la rutina, en el día a día, tan acostumbrados a manejar de alguna forma, a hacer las cosas de una forma tan rutinaria que no vemos más allá como de esa problemática. Entonces, Bien al Volante nace precisamente para eso, para sensibilizar a los conductores, para generar estas herramientas de conciencia y así poder ir cambiando los hábitos poco a poco. A continuación les voy a presentar un video sobre la iniciativa para que puedan conocer de manera general qué es lo que hacemos nosotros. En Nuevo León nos enorgullece ser los primeros en muchas cosas. Tenemos la mejor afición de México, las universidades más competitivas, las industrias más fuertes. Pero hay algo que la verdad nos debería dar vergüenza. Somos los líderes nacionales en choques. Y este primer lugar se debe a una epidemia de cafres. Pero, ¿qué es un cafre? Conozcamos su anatomía. Su cerebro desconoce las reglas viales y su ego lo hace sentir como el dueño de las calles. De su boca salen palabras malsonantes. Su mano nunca ha tocado una direccional. Y sí, muchas cervezas mientras conduce. Con la otra mano checa su celular, poniendo en peligro a todos a su alrededor. Su abdomen es alérgico al cinturón y sus pies aceleran cuando ve a algún peatón. Seguro te has encontrado con varios cafres y hasta tú puedes ser uno de ellos. Te proponemos acabar con los cafres del Monterrey. ¿Cómo? Empieza por ti. Entra a bienalvolante.mx y conoce 10 acciones para hacerlo bien al volante. Después de ver este video, nos sentimos identificados con la descripción del cafre. ¿Conocemos a alguien con esas características? En Bien al Volante precisamente desarrollamos herramientas para ayudarte a identificar si tú o alguien cercano a ti necesita mejorar tus hábitos al volante. ¿Qué hacemos en Bien al Volante? Nosotros proponemos 10 compromisos que son reglas básicas de tránsito que representan principalmente estas fallas más comunes en los conductores al momento de conducir.
No estamos inventando el hilo negro, simplemente es un decálogo que te servirá como recordatorio y reflexión para saber que estos puntos son los principales que te ayudarán a cambiar estos hábitos. Tenemos una página que es bienalvolante.mx donde pueden encontrar este decálogo y donde también te puedes sumar a la iniciativa mediante la firma de tu compromiso. Estamos convencidos de que el trabajo en alianza siempre genera impacto y es por eso que buscamos sumar a la mayor cantidad de aliados posibles para que se conviertan en portavoces de este mensaje y así poder sensibilizar a más personas. Entre las acciones que realizamos son activaciones donde llevamos herramientas y dinámicas de sensibilización para que los participantes reflexionen sobre esta problemática. Hemos estado presentes en espacios como San Pedro de Pinta, Plaza Citadel, Estadio BBVA y en universidades como el TEC de Monterrey y la UDEM. En estos lugares nos han facilitado un espacio a través de eventos o en ocasiones especiales donde hemos podido interactuar con una gran cantidad de personas. También nos hemos sumado a campañas de conciencia vial y del uso del celular realizadas por otras organizaciones, como es el caso de Red Ambiental y su campaña Suelta el celular. En esta campaña o en esta acción no solamente pudimos llegar a los conductores y a los ciudadanos, sino también tuvimos la oportunidad de promover la cultura vial a los operadores de dicha empresa. Otro grupo de la población que es muy importante para la iniciativa de Bien al Volante son los jóvenes, ya que es el público más afectado en incidentes viales, es donde suelen no ver los riesgos de estos malos hábitos al volante y se exponen más al peligro. Entonces, es muy importante para nosotros reforzar estos temas con ellos. Por mencionar un ejemplo, nos invitaron a colaborar con estudiantes de la Prepatec Garzalagüera a través del trabajo en una materia, en donde grupos de estudiantes trabajaban un proyecto durante todo su semestre en pro de la iniciativa de Bien al Volante. Entre unas acciones, por mencionar algunas de las que se realizaron, se llevaron mensajes sobre cultura vial en el estacionamiento de la preparatoria. ¿Por qué? Porque ellos identificaron que los mismos padres de familia eran quienes también podían caer o recurrir en estos malos hábitos y querían ser ellos mismos los que dieran este mensaje. Esto generó un impacto mayor en estos padres de familia. ¿Por qué? Porque al recibirlo de sus propios hijos, de estos estudiantes, pues esa sensibilización, esa reflexión llegó a un nivel más emocional y más emotivo. Y estos son solo algunos ejemplos del trabajo que hemos realizado para promover la cultura vial en alianza con otras organizaciones. Y es algo que todos sabemos que es una situación que se debe mejorar y que por eso es también muy atractivo de poder realizar algo al respecto. Sin embargo, el actor principal para generar el cambio significativo eres tú. Recuerda que el ejemplo arrastra y tú puedes impactar a muchas personas con tu ejemplo. Conviértete en la solución a este problema. Te invitamos a sumarte a Bien al Volante. ¿Te interesa saber más sobre nosotros? Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Bien al Volante en Facebook, Instagram y Twitter, o también nos puedes enviar un correo electrónico a hola@hagamoslovien.org. Nos encanta trabajar en alianza y en conjunto con otras organizaciones. Sumar esfuerzos siempre genera un mayor impacto. Muchas gracias por escuchar esta plática. Mi nombre es Aida Zárate y fue un gusto estar en este espacio con ustedes. Buen día.